Vamos con el primer problema que nos dice que tenemos tres cargas puntuales idénticas de más 3 microcoulombios que se encuentran en los vértices de un triángulo equilátero de medio metro de lado. Y lo que nos pregunta es cuál es la fuerza que actúa sobre la carga superior. Vamos a ponernos un pequeño dibujo de ese triángulo equilátero aquí. Entonces, fijaos, la idea es que en los extremos, en los vértices inferiores, vamos a dibujarlo, tenemos dos cargas que voy a llamar Q1 aquí y Q2. Tienen un valor positivo, el que nos han dicho. Muy bien. Entonces, como he dicho antes en el vídeo de introducción de teoría, la idea fundamental es que yo puedo, aquí va a haber una carga, muy bien, pero voy a iniciar mi estudio hallando el campo eléctrico en este punto. Campo eléctrico que van a generar estas dos cargas y la carga que luego llamaré Q3 va a ser la que sufre el campo. Entonces, la idea es, vamos a hallar el campo total en el punto considerado, que es el vértice superior. Ese campo total, en este caso, es el generado por estas otras dos cargas Q1 y Q2. Y luego utilizaremos la definición de campo en un punto, pongo total porque considero la aportación de todas las cargas que generan el campo, en este caso van a ser 2, y esta Q es la fuerza que sufre el campo, que en mi caso va a ser Q3, la que voy a llamar 3. Y esa es la fuerza que sufre esta carga Q3. ¿Vale? Cargas que generan el campo, en mi caso van a ser Q1 y Q2, y Q3 la que sufre el campo. Bien, entonces vamos a empezar, y esta es la idea, esto es lo que tengo que hacer. Entonces vamos a empezar hallando el campo total en este punto que es el vértice superior. Voy a dibujar unos ejes X e Y en ese punto, porque es el que a mí me interesa y porque voy a tener que descomponer vectores. Pues entonces el eje X vamos a dibujarle tal que así. Y el eje Y vamos a dibujarle así. ¿Vale? Muy bien. Vamos a poner los nombres. Claro, en cualquier problema en física en el que se vean involucrados vectores, siempre los voy a tener que dibujar. Los tengo que dibujar porque eso me va a facilitar mucho entender el problema y comprobar que los resultados que yo hallo tienen sentido físico. Una vez que ya me he definido los vectores, en mi sistema de referencia, desde el punto de vista que nosotros, a no ser que nos diga lo contrario, voy a tener un eje X y un eje Y horizontal y vertical en cualquier punto, yo lo puedo dibujar y así facilito el cálculo de todo, ¿vale? Fíjate que si el triángulo es equilátero, estos ángulos van a ser de 60 grados, entonces. Bien, vamos a representar el campo eléctrico, como dije en el vídeo anterior. Tengo esta carga Q1 que por ser positiva, vamos a dibujar los vectores con otro color, por variar un poquito. Por ser positiva, las líneas de campo salen de ella. Entonces, en este punto, que es el que a mí me interesa, pues va a tener entonces esta dirección y este sentido a lo largo de el triángulo. Y la carga Q2, como también es positiva, a lo largo de este lado del triángulo equilátero, pues va a salir el campo. Y en este punto, que es el que a mí me interesa, ese es el punto de aplicación del vector, pues tendrá esta dirección y este sentido. ¿Vale? Vamos a ponerle su nombre. Este entonces es E1 y este es E2. Muy bien, estos vectores que yo quería hallar y que luego tendré que sumar vectorialmente, pues ya los tengo representados. ¿Qué problema tengo? Que ninguno de ellos está sobre ninguno de los ejes, entonces tengo que descomponer estos vectores.
Entonces el vector E1 le descompongo como siempre. Esta será la componente entonces E1x, lo voy a llamar, componente x del vector 1. Y aquí estará la componente y del vector E1. Análogamente, el vector E2 tendrá su componente E2i, que ya veo que va a ser negativa, y la componente que comparte dirección y sentido con el 2 del i. Perdón, este es E2x, la componente que está sobre el eje x. Fíjate que este ángulo será de 60 grados y este ángulo también será de 60 grados. Bien, entonces, ¿quién es E1? E1 es siempre la componente cartesiana en x por el vector unitario y más la componente cartesiana en y por el vector unitario j. Estas componentes cartesianas coinciden con los módulos de E1x o E1y o con su valor con signo negativo si el sentido de la componente es negativo. Por ejemplo, aquí este es el triángulo rectángulo que voy a utilizar para descomponer o dibujarlo. Ya lo hemos hecho otras veces, pero no pasa nada. Hacemos las veces que haga falta. Tengo mi triángulo rectángulo, que sería este de aquí, para descomponer los componentes del vector E1. Este es el ángulo de 60 grados. ¿Vale? Repito que es este mi triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90 grados. Fíjate que el cateto contiguo es la componente X en este caso, la hipotenusa es E1 y el cateto opuesto es la componente Y. Descomponiendo, utilizando que el coseno de 60 es cateto contiguo E1X partido la hipotenusa E1, etc., pues en mi caso, la componente cartesiana, veo que los sentidos son positivos, pues coincide con el módulo de E1X, que será E1 por el coseno de 60 y más E1 seno de 60 J. ¿Quién es E2? Siempre cualquier vector, componentes cartesianas, los vectores unitarios. Recuerda que los vectores unitarios siempre tienen módulo 1, dirección, coincide con el eje, sentido positivo siempre. ¿Vale? Fíjate que en mi caso la componente X tiene el sentido negativo, luego menos E2 coseno de 60 por Y más E2 seno de 60 J. Ya conozco E1 y E2. Bien, pues vamos a borrar. Y ya solo me quedaría sumar. O sea, si queréis, vamos al enunciado. Para escribirlo más tranquilamente, vamos a poner el eje de color negro y escribiríamos que entonces el campo total es E1 más E2. ¿Cómo se suman dos vectores? Componente a componente. Fíjate que el módulo de E1, vamos a poner aquí, fíjate que el módulo de 1, cuando ponemos el módulo del campo, siempre tenemos que acostumbrar a poner el módulo de la carga. Y si volvemos al dibujo anterior, vemos, vamos a volver al dibujo. Vemos que la distancia entre las cargas, fíjate, aquí estaba la carga Q1, aquí está la carga Q2, este es el punto P, no hay ninguna carga, este es un punto, ¿vale? Entonces el módulo del campo E1 es
K por Q1 partido de la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia hay? Lo que en el enunciado llama D, el lado del triángulo equilátero. Y el módulo de 2 es K por el módulo de Q2 partido de D al cuadrado, porque D también es la distancia entre la carga y el punto. ¿Vale? Fíjate que si estamos hablando del módulo del vector, pues tenemos que poner el módulo de la carga para no tener problemas, porque el módulo de un vector tiene que ser siempre un número positivo. Si la carga fuese negativa, corres el riesgo, si no pones el módulo, de que te aparezca un signo menos que no te tendría que aparecer. El módulo de un vector siempre es un número positivo. Entonces, en este caso, si sumo componente a componente, como el módulo de E1, vamos a ponerlo todo, ¿vale? Sería K por Q1 partido de D al cuadrado coseno de 60 y la componente X del vector E2 es esta de aquí. Esa sería la componente X. La componente Y vendría dada por K por Q1 partido de D al cuadrado. Seguimos escribiendo. Por el seno de 60 más K por Q2 partido de D al cuadrado seno de 60. Al ser Q1 y Q2 en este caso tienen el mismo valor, fíjate que la componente X se anula. ¿Vale? Y entonces el campo total, siendo Q1 igual a Q2 y lo puedo llamar simplemente Q, el campo total vemos como es 2 veces K por el módulo de Q partido de D al cuadrado seno de 60 J. ¿Vale? D es 0,5 metros, la K es 9 por 10 a la 9, nos lo tendrían que dar. Vale. Si sustituimos, lo vamos a poner para que nadie se... El módulo de Q es 3 por 10 a la menos 6 coulombios. K en unidades del sistema internacional es 9 por 10 a la 9. ¿Vale? Mira, fijaos, ahora mismo, como lo estoy grabando, se me ha olvidado cuáles son las unidades, pero sé que, por ejemplo, la ley de Coulomb la podemos expresar así. Entonces, se me acaban, por no meter la pata, cuáles son las unidades de K. Si despejo esta constante K, fijaos que ahí veo que sus unidades son Newton por metro al cuadrado, partido de Coulomb al cuadrado. Y la distancia son 0,5 metros. Sustituyendo, me queda que el campo total vale 1,7475 por 10 a la 3 J Newton partido Coulomb. Este vector tiene el sentido positivo, su módulo tiene este valor, está en la dirección del eje Y y sus unidades son Newton partido de Coulomb. Como veíamos en el dibujo inicial, el campo total, ya me olía yo que iba a tener componente Y fijo, porque las dos componentes Y de E1 y E2 se reforzaban y las componentes X compartían la dirección pero tenían sentido opuesto. Y como además tienen el mismo módulo, pues no hay componente. Entonces, finalmente, llegamos al último paso, que es responder a la pregunta, que es ¿cuál es la fuerza que actúa sobre Q3?
Ya lo hemos puesto al principio, pero lo comento. La fuerza es el valor de Q3 por el campo total que hemos hallado antes. En este caso, Q3 también vale más 3 por 10 a la menos 6 coulombios por el valor del campo total que acabamos de hallar. Si sustituimos, vemos que nos da este valor en newtons. He metido todo en unidades del sistema internacional y ese es el valor. Como la carga Q3 es positiva, el vector fuerza, el vector campo eléctrico total comparten el sentido positivo en el eje Y. Este es el módulo. Hemos terminado este problema.